Hola, profe. Hola, compañeros. Hola, buenas noches. Profesores. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Bien, gracias. Bien, bien, profe. Bueno, me alegra verles nuevamente. Sí, descansaron un poquito en Semana Santa, por lo menos de los estudios, de las clases. Hay que descansar, Daniel. Usted ya vio la ética Profe no colabora. en la ética del autocuidado hablamos de el descanso. Yo tengo todo el interés de descansar. El profesor, ¿Qué? No le escuché. ¿Qué se te yo entregó? tengo no colabora. Ahora sí me escucha, profe, Ahora sí. que yo tengo toda la intención de descansar, pero los profes no colaboran. Pero nosotros, profes, ¿no? Nosotros. Sí, señor, los otros toca pasarlos a ellos por esta materia, pues, para Bueno. Bien. Vamos avanzando en nuestro programa. ¿Me escuchan bien ustedes? Vamos avanzando en nuestro programa. Vamos eh, avanzando en la comprensión de las cartas paulinas. mm, Tratando de comprender en términos panorámicos eh, esas cartas y también tratando de comprender algunos temas, algunos aspectos que consideramos clave, que consideramos importantes de la teología de la literatura paulina.
Em, y bueno, antes de Semana Santa tuvimos un taller, el segundo taller sobre la vida de Pablo. Y en esta oportunidad, esa parte de la vida de Pablo tenía que ver precisamente con eh, ya el Pablo converso o convertido al cristianismo. Eh, ya no era eh, el Pablo que vimos al inicio en ese proceso de ser judío y de expresarse como judío. Ahora lo veíamos, pues precisamente también complementando con uno de los, con el último o el anterior tema que vimos, que fue precisamente Pablo en el judaísmo. Ese diálogo, esos encuentros entre el judaísmo y la experiencia ahora cristiana de Pablo. Eh, y hemos seguido ese orden. El anterior libro que vimos también fue, o la anterior carta fue la carta a los Gálatas, donde precisamente se hace un énfasis también en esos desafíos que presentaba el cristianismo en ese contexto judío, ¿no? ¿Cómo se diferenciaba? ¿Qué se mantenía? Y eso se ve tanto en las cartas como en la vida de Pablo. Si ustedes se han dado cuenta, hemos tratado de ir haciendo ese paralelo, es decir, o viendo eso más bien de manera paralela. No sé si lo han notado, pero ha sido la dinámica del curso. Es decir, las cartas van de la mano con lo que hemos visto también de la vida de Pablo, de manera muy paralela. Eh, y hoy entonces tenemos un nuevo tema y una nueva carta. Y la carta que tenemos es la primera carta a los Corintios, eh, a cargo de Lady Cristina. Y vamos a mirar, bueno, ella ya nos va a contar algunos asuntos, algunos temas que son clave, ¿sí? Característicos de esta carta. Y también abordaremos un nuevo tema que así como el de Pablo y la relación con el judaísmo, tema que es muy complejo, tema que es muy interesante también, pero ahora vamos a estar viendo esa relación de Pablo, pero con el contexto o con el mundo griego, ¿sí? Recuerden que Pablo tiene precisamente eh, que, o lo que lo voy a decir en otra forma, lo que nos muestran a nosotros las cartas, lo que nos muestra también el libro de Hechos. Recuerden que las cartas se leen de la mano de Hechos, del libro de Hechos. Por tanto, lo que nos muestra el libro de Hechos y lo que nos muestran las cartas es un encuentro y también desencuentros constantes entre Pablo y el mundo griego, porque el contexto en el cual Pablo ejerce su ministerio, el ambiente en el cual Pablo desarrolla su ministerio, si bien es el Imperio Romano, ¿cierto? Estamos hablando de un Imperio Romano que ha sido fuertemente influenciado por el helenismo. Solamente por poner un ejemplo, el uso de la lengua griega. Pero de esa influencia y de esa relación entre Pablo y el mundo griego nos va a estar hablando, si no me equivoco, creo que es nuestro compañero Henry. Eh, y creo que Henry estaba con alguien más, si no me equivoco. Pero vamos a comenzar entonces esta parte dándole paso a nuestra compañera Lady Cristina para que ella nos cuente.
con respecto a la primera carta a los Corintios, lo que nos ha preparado. Te escuchamos, Lady. Bueno, buenas noches para todos. No sé si ven mi pantalla. Buenas noches, sí la vemos. Perfecto. Entonces, pues quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes de la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Em, Como primera medida, quise traer el nombre de Corintios en griego. Corintios significa en griego Dios corrige a su iglesia. Y vamos a desarrollar el tema mirando un poco el autor, lugar y fecha en que se genera la carta, también un poco del contexto, los temas principales que aborda y la respuesta que considero que es lo que pude ver a lo largo de la carta que predomina en la enseñanza que Pablo quiere dejarle a esta iglesia. Respecto a autor, lugar y fecha, el autor, esta es una carta que indiscutiblemente es de Pablo. Eh, Diferentes estudiosos coinciden en lo mismo, no hay ninguna duda al respecto. Esta carta fue escrita en Éfeso. Vemos en pantalla un mapita. Entonces ahí vemos a la ciudad de Corinto y también a la de Éfeso. Resulta que Pablo había estado o llegó como misionero a Corinto, conformó a lo largo de un año y medio de trabajo como misionero esta iglesia, pero luego él sale de allí y se va a continuar su trabajo misionero a Éfeso. Y estando allí en Éfeso, le llegan noticias de algún grupo comisionado de Corinto, de diferentes situaciones difíciles que estaba viviendo la iglesia y también algunas dudas respecto a diferentes temáticas. Significa entonces que desde Éfeso, un año después de haberse ido de Corinto, Pablo elabora la carta. Esto ocurre en la primera mitad del 55 después de Cristo, aproximadamente. Bueno, respecto al contexto, Corinto era una ciudad portuaria. Significa que pues por allí habían una actividad económica y comercial muy fuerte y esto implicaba que también se unían diferentes culturas. Era una ciudad cosmopolita. Eso nos lleva también a que hubiera una apertura muy fuerte o una permisividad muy fuerte a diferentes tipos de conductas, costumbres, y de alguna manera había mucha liviandad respecto a los temas de moralidad, si eran muy relativos, como suele suceder en las sociedades cosmopolitas. Pues estaba la cultura griega. Eso significa, pues sabemos que en el marco griego está toda la parte filosófica y allí era muy valorado todos los temas, todo el tema del conocimiento, adquirir conocimiento, sabiduría. Entonces muchas veces se encontraba que la iglesia estaba compuesta por personas filósofas que valoraban mucho el conocimiento que adquirían a través de libros y bueno, de todas sus reflexiones. Y era inclusive muchas veces más valorado que las mismas enseñanzas que había dejado allí Pablo acerca de la vida y la ética. Respecto a la idolatría, pues en esta ciudad em, había adoración a diferentes dioses. De hecho, habían templos elevados, altos, donde se adoraba a diferentes dioses. Una de las reconocidas y que habla la carta es Afrodita, que era la diosa del amor. Y esto conlleva a otro tipo de conductas que ya revisamos. Pero allí se vivía este tema de la idolatría por parte de sus habitantes. Y bueno, había un tema de inmoralidad, em, pues que era, como lo mencionaba en el primer punto, un tema que se había de alguna manera normalizado y que era producto
de la suma de la idolatría, de la suma justamente de darle prioridad al conocimiento propio, a todos esos temas filosóficos, pero también este tema de que allí confluían diferentes culturas al ser una ciudad comercial, una de las más importantes, de hecho. Los temas principales que aborda la carta, pues primero vemos el tema de divisiones en los primeros capítulos. En este se habla un poco o se deja ver cómo la iglesia estaba generando algo así como especie de partidismo, es decir, estaban fijando más sus ojos en los líderes que habían ido a enseñarles que en el propio Jesús, ¿no? Entonces, se hablaban de los que seguían a Apolos, de los que seguían a Pablo, de los que seguían a Pedro, y habían discusiones entre ellos de quién era mejor. Y el contrario entonces era rechazado, era ofendido por no pensar lo mismo. Al respecto, Pablo recuerda en la carta a la iglesia que realmente el corazón de la iglesia es Jesús y que la adoración no se debe realizar a seres humanos ni a hombres, ¿sí? Si bien es cierto que ellos han sembrado y otros han regado, pues realmente el que da el crecimiento es Jesús. Entonces, hace un llamado al orden debido a que se presentaba esta situación al interior de la iglesia de ese partidismo, de esas divisiones. Otra temática importante ya en los capítulos que siguen es el tema de inmoralidad sexual. Allí se deja ver casos donde inclusive se generaba incesto. Se habla de un caso de un hombre que estaba involucrado sexualmente con su madrastra, pero también debido pues a la adoración de la diosa Afrodita y el tema de que ella era la diosa del amor, se daba que muchas de las personas que asistían a la iglesia también iban a templos donde se adoraban dioses y allí se involucraban con prostitutas. Y todo esto se había naturalizado al punto de considerar que no había ninguna dificultad en ello y que por el tema de la gracia, que era una salvación incondicional, sin costo alguno, pues había libertad de hacerlo, que no por eso se perdía la salvación. También llegó inclusive a considerarse que el cuerpo de por sí era pecador y que no había ningún problema en qué pasaba en lo que se hiciera con él. Ante esta situación y pues enfocando su enseñanza en todo lo que tiene que ver con el Evangelio y las enseñanzas de Jesús, Pablo les recuerda que el cuerpo sí tiene todo que ver con la santidad que le importa a Dios y que es templo del Espíritu Santo. Y recuerda también que en la resurrección, el cuerpo no es echado a un lado, no es, digámoslo así, quitado, sino que al contrario va a resucitar también. De manera que insta a los corintios a cuidar y a santificar también sus cuerpos, entendiendo que son templo del Espíritu Santo. Otra temática que se aborda aquí en el libro es el tema de la comida. Había una discusión entre los judíos y los no judíos respecto a los alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos, si era viable o no consumirlos. Entonces, respecto a esto, Pablo les indica que realmente al ser libres por el sacrificio de Jesús, pues el tema de la comida no tiene ninguna dificultad realmente. No tiene dificultad consumir alimentos que han sido presentados a los ídolos, porque realmente los ídolos son muñecos que no tienen ningún tipo de poder, no son dioses, no son Dios. Sin embargo, sí es importante en este aspecto tener en cuenta que sí, cuando ellos comían esos alimentos, estaban afectando la fe de los más débiles en la fe, de los nuevos, de los bebés espirituales, pues era preferible no hacerlo.
no porque fuera pecado comerse estos alimentos, sino pensando en el prójimo, en el bienestar y en no ser piedra de tropiezo para los más nuevos. En este sentido, entonces, los insta a que predomine sobre cualquier cosa el amor, en el hecho de ser empático con el prójimo. Otro tema que aborda la carta es el tema de la reunión. Pues resulta que en las reuniones que se tenían en esta iglesia, se estaba dando cierto tipo de competitividad, podría decirse, en el sentido en que, como les mencionaba hace un momento, pues había mucho filósofo, los griegos de por sí eran amantes a el conocimiento, la sabiduría, y se notaba que había envanecimiento en el sentido de que se gloriaban en que algunos hablaban lenguas angelicales, otros profetizaban, pero adicional a eso, no se respetaban en la reunión. Por ejemplo, había una persona profetizando y era interrumpida por otra que de repente alzaba su voz en lenguas. Entonces, en este sentido, Pablo también les insta al amor, teniendo en cuenta que aquí no es más el que demuestre conocer más, saber más, tener más dones, sino realmente que es importante pensar en el hermano, en el prójimo. Y en este sentido, pues el que hable en lenguas es preferible que lo haga en privado, porque pues un nuevo que llegue y vea esta situación puede llegar inclusive a asustarse. Pero si llega un nuevo también y escucha profecía, em, una persona que levante su voz en profecía y luego otra que la interrumpe y demás, este tipo de conflictos también pueden llevar a que más que la iglesia vaya creciendo, pues siga envanecida y no le dé cabida a a los nuevos creyentes, ¿no? Entonces, eso es un poco las orientaciones que da Pablo respecto al tema de la reunión que realizan los corintios. Y respecto al tema de resurrección, también se da cierto conflicto. Bueno, parte de la iglesia había gnosticismo, entonces, pues el hecho aquí era que algunas personas de la iglesia mencionaban que la resurrección era un tema ridículo realmente, que no era viable que esto sucediera, que no era razonable. Y no era tanto a veces que ellos no creyeran en que resucitara, ellos tal vez consideraban que el alma sí podía resucitar, pero para ellos no era posible que el cuerpo también lo hiciera. Entonces, aquí lo que hace Pablo es decirles, instarles a que recuerden que la resurrección de Jesús tuvo muchos testigos oculares que comentaron que lo vieron después de salir de su tumba, acercándose a los discípulos, dando instrucciones, bueno, todo lo que sabemos y lo que nos cuenta Hechos que sucedió. Y también les dice que si no se cree en la resurrección y que si ella no fuera real, pues realmente el fundamento de la fe cristiana se caería, no tendría sentido, dado que realmente la cúspide, la razón de ser, el hecho que hace que exista un antes y un después a una vida antigua y a una nueva, es justamente que Jesús murió, pero no se quedó muerto, él resucitó y ascendió y dejó a su Espíritu Santo en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces, esa es otra temática que se aborda en el libro. Aquí hay un tema y es que aquí resalto el capítulo 13 de Corintios, dado que allí Pablo exalta y pone como fuerza superior el amor. Eh, y es que justamente esta iglesia tenía una gran fortaleza en todo lo que tenía que ver con conocimiento, dones, ¿cierto? Pero se le dificultaba dejar el egoísmo y mostrar el amor hacia el prójimo. Era una debilidad muy fuerte en la iglesia y por eso resalto este capítulo donde Pablo le indica a los corintios que pueden hacer y deshacer, básicamente, pero que si no hay amor, pues eso no va a valer nada. Y no es cualquier tipo de amor, es el amor que proviene de Dios, que les empodera y les permite dar de ese mismo amor al prójimo.
Adicional a esto, pues resalto que el libro, durante las respuestas que da Pablo a las diferentes preguntas y situaciones, él siempre se enfoca en todas las enseñanzas de Jesús y en el Evangelio para sustentar esa orientación que da a la iglesia. Estas son las referencias que usé para la exposición. Y pues es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy respecto a la carta. Muchas gracias. Bueno, Lady Cristina, gracias a ti por la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algo que quisiera agregar o preguntar? Muy bien. Esta carta, esta primera carta a los Corintios que de la que nos acaba de hablar Lady, es, es un documento bien interesante y muy pertinente, yo creo, para la iglesia hoy, porque tiene varios aspectos en común. Y esos aspectos en común se evidencian de distintas formas, pero una de ellas es por el tipo de personas a quienes está dirigido. Y como bien lo mencionaba Cristina, eh, esta iglesia de Corinto era una iglesia mm, que estaba en una ciudad eh, relativamente grande eh, y que vivía las problemáticas de una iglesia en una ciudad grande, o más que una ciudad grande, en una ciudad donde vienen personas de otras partes o de distintas partes y, y, y de allí se genera una pluralidad de, por ejemplo, de valores, de prácticas también a partir de esos valores morales, eh, pero también diferencias en términos económicos, diferencias en cuanto a creencias, diferencias en cuanto a trasfondos, diferencias en cuanto a culturales también. Es decir, eh, es una iglesia con cosas muy parecidas a lo que son muchas de nuestras iglesias hoy en nuestras ciudades y con los desafíos que tienen las ciudades, con las necesidades, con las problemáticas que tienen también las ciudades. En ese sentido, repito, es una, una carta muy pertinente donde se viven también o se evidencian unas problemáticas muy, muy propias, ¿no? Y mencionó, ¿cuántas problemáticas mencionó Lady? No le estoy preguntando a Lady, sino a los demás. ¿Cuántas problemáticas mencionó Lady? 5, muy bien, Sebastián. De esas 5, digamos que uno podría mirar
Si uno pudiera, lo voy a decir en otros términos, si uno pudiera sintetizar o agrupar en una sola problemática o en una problemática principal, ¿cuál creen ustedes que sería esa problemática principal? Ahí sí puede participar Ley. Falta de amor por los demás. La cuestión del amor es bueno, importante, interesante. Gracias por ese comentario, Luis. Sebastián. El sincretismo cultural como tan arraigado ahí, El pues hablando de sincretismo. la inmoralidad, de la adicción, de la comida, y todo eso estaba como muy arraigado en ellos, lo que traían de antes. Ok. El sincretismo, el sincretismo hace parte de, mm, de esa comunidad, de esas comunidades y de nuestras comunidades. De ahí que el sincretismo es también un hecho, ¿no? Es decir, el sincretismo es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar, es algo que existe. Y es importante también aquí hacer una precisión y es que desde sus inicios el, el cristianismo eh, se dio también en el marco del sincretismo. De hecho, hay algunas, digamos que hay también eh, una teoría o algunas teorías muy fuertes diciendo que el cristianismo es sincretismo, que el cristianismo es sincretismo en sus orígenes, porque el cristianismo no es algo puro, no es algo único, es algo que tiene mezcla de distintas, de judaísmo, ¿cierto? Ahora lo vamos a mirar, la influencia griega también, tiene unos elementos también propios de... Eduard, señor, estás levantando la mano. Profe, creería que su propio razonamiento lo hacía llevar a la incredulidad, a no creer, ¿sí? Lo que estos sucesos milagrosos se podría decir. Ok, muy bien. Yo creo que uno de los, una, una problemática en la que se puede sintetizar o reunir, y cuando digo sintetizar es en ese sentido, no en términos de reducción, de reduccionismo, ¿no? Ni en términos de ni con la idea de decir que unos problemas son menores que otros, no. Pero si miramos en esta primera carta a los Corintios, estas problemáticas atentan contra la comunidad, contra la vida en comunidad. Y de ahí el comentario de Nubia tan importante con respecto al amor. Eh, Todas esas problemáticas atentan. La primera problemática que mencionó Lady, ¿cuál fue? Cualquiera puede responder menos Lady. Divisiones. Divisiones, ¿cierto? Una cuestión de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de tal, de este, una cuestión de liderazgo, un tema también, una cuestión de poder, una cuestión del uso del poder, una cuestión del ejercicio del poder también, del que lo ejerce, pero también una cuestión del que sigue esos liderazgos. Y eso genera fuertes divisiones. De ahí que Pablo incluso en esta carta tenga que, casi que él tiene que demostrar que es un apóstol. De hecho, Reina Valera lo titula por ahí en algunas partes, los derechos de un apóstol, no sé qué más. Casi que él como que tiene que mostrar las credenciales. Eh, y eso es algo muy complejo también para hoy, porque
cómo se entiende el poder y cómo se hace uso del poder es una de las marcas, o fue más bien, una de las marcas características del ministerio de Jesús. Si Jesús enseñó algo que le caracterizó a él y que le diferenció de otros maestros, tiene que ver con eso. Obviamente hay otros temas también, pero ese es uno muy importante y es cómo Jesús entiende el poder y cómo Jesús ejerce el mismo. Con ustedes hicimos esa lectura sobre el poder, creo, con algunos de ustedes, ¿cierto? Donde se hablaba ¿recuerdan de dinamis y de exousia? ¿Se acuerdan de eso un poquito? Del poder intrínseco y del poder extrínseco. Con algunos de ustedes creo que lo tuvimos, ¿cierto? No sé si con todos, pero con algunos de ustedes yo sé que sí. Por lo menos con Jamie, que ya hizo así. Y con María José, que sonrió, y con Sara también, con Sebastián también. Entonces, el poder, recuerden que en los evangelios Jesús retoma mucho la cuestión del poder. Y Jesús le da una vuelta a cómo se entiende el poder. El ejercicio del poder de Jesús fue un desafío contra los poderes establecidos de su tiempo. Acabamos de conmemorar Semana Santa, ustedes vieron películas de Semana Santa, toda esta cuestión, que la pasión, que la crucifixión y tal. ¿Qué es la cuestión? ¿Qué es eso de la crucifixión de Jesús? Es una muestra del poder romano, es una muestra del poder judío, pero es precisamente una muestra también del poder que viene a proponer Jesús. Entonces yo creo que esa primera problemática es bien importante, la que resalta Ley, con respecto a esas divisiones, que yo lo pondría más que en términos de divisiones, es una cuestión del ejercicio del poder. Y eso es importante pensarlo hoy, me parece. Digamos que el fin de nuestras clases no es que sean devocionales, estas clases no son devocionales, pero a mí me parece importante también que en la medida que esto nos oriente también y nos guíe a nivel de nuestro ejercicio ministerial, me parece que esto también es muy importante. Y eso me parece que es clave para la iglesia de hoy, porque yo considero que también eso es uno de los grandes problemas de la iglesia. En buena medida, si usted revisa la historia de la iglesia, es la historia de cómo la iglesia se ha dividido por el poder. Muchas denominaciones surgen a partir de divisiones y de peleas, ¿no? Revise la historia de la iglesia. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, por eso recuerden lo que les dije. Yo considero que todas estas problemáticas giran en torno a la comunidad y cómo se atenta contra la comunidad. Y cuando el ejercicio del poder no va, no va en línea con lo que Jesús enseñó, pues de una vez se atenta a la comunidad, se afecta a la comunidad. El segundo problema que mencionó Lady, ¿cuál fue? Fue Daniel Fernando. ¿Cuál fue el segundo problema que mencionó Lady Cristina? Alguien que le ayude a Daniel. ¿Me escucha, profe? No. Ahora sí, Hola. ¿Me señor. escucha? Sí. El segundo problema, bueno, estaba la divisiones y la inmoralidad sexual, de lo que yo tomé. Gracias, Daniel. Asuntos relacionados con lo sexual. Pero aquí me parece importante hacer una precisión también. Y es que, porque se puede caer también se puede caer también solamente en términos de, de, de lo sexual a nivel individual. Que si bien hiciste un énfasis en la cuestión del cuerpo, está bien, pero también eso es algo que atenta contra la comunidad. Y es algo que atenta también. Miren ustedes que el término cuerpo, Pablo lo toma luego para hablar de la iglesia. Es decir, la metáfora del cuerpo, de hecho lo hace en Corintios, ¿no? En Corintios toma la metáfora del cuerpo para hablar de la iglesia. De ahí que
las cuestiones de la sexualidad atentan contra la iglesia también. Un mal entendimiento de la sexualidad atenta contra la iglesia. Y miren ustedes cómo la sexualidad no es algo que está solo ahí en Corintios. Es decir, la sexualidad tiene que ver también con, o las prácticas inmorales sexuales, más bien, por decirlo en esos términos. La inmoralidad sexual tiene que ver con idolatría, tiene que ver con rendir culto a otros dioses también, tiene que ver con adorar a otros dioses. Es decir, la inmoralidad sexual es más que una cuestión de genitalidad del individuo, lo digo en esos términos. Cuando uno revisa la historia bíblica, miren ustedes que en varias partes del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento se usa la imagen de infidelidad y de inmoralidad sexual para hablar de que se siga a otros dioses. Sí, me hago entender. Es el caso de Oseas, por ejemplo. Ustedes no sé si han leído el caso del profeta Oseas. Gira en torno a una metáfora de la inmoralidad sexual, el relato de ese profeta. Pero lo que está hablando el texto precisamente en buena medida es esa relación de Dios con el pueblo, o del pueblo con Dios, mejor dicho. Eso es importante también tenerlo presente cuando se leen estos textos. Repito, para ir más allá de la acción del pensamiento individual, del comportamiento sexual del individuo, que sí tiene que ver con eso, obviamente. Pero lo que estoy diciendo es que esto debe leerse también en un plano más amplio en términos de lo que eso implica a nivel de la comunidad, en términos del seguimiento de Jesús, en términos de la adoración a Dios. Por eso creo que mencionaste a Afrodita. Y Afrodita, la diosa del amor. Pero es bien interesante cómo en esa, ¿cómo decirlo? En esa teología de los griegos, ¿sí? En esa, pues algunos le llaman mitología, puede ser mitología también, pero también es teología porque son formas de entender a sus dioses. Afrodita no solamente es la diosa del amor, es también la diosa de la belleza. Y, y Afrodita es también quien determina lo que tiene que ver con el amor. Y aquí mire que otra vez volvemos al tema del amor. Pablo va a hablar del amor más allá del amor eros. Ustedes saben que Pablo va a usar distintos términos para hablar del amor. Y de hecho allí en Corintios va a dedicar creo que es un capítulo a hablar del amor, si no estoy mal. Y ese amor que menciona Pablo va a tener distintos rostros también. Si los griegos tenían una diosa, la diosa del amor, Afrodita, y si enfatizaban el eros, ¿cierto? Como un dios también, de hecho. Eros también es un dios para... Pablo va a usar el término eros también, pero además va a usar otros términos. Va a usar el término ágape, ustedes lo saben, va a usar el término filos, va a usar el término estorque, es decir, va a usar varios términos para referirse al amor, haciendo referencia a que hay distintas clases y formas de amor. Y otra vez, entender la problemática de la inmoralidad sexual en el marco de lo que eso implica también en términos de una comunidad, en términos también de lo que implica el seguimiento a Jesús y la adoración a Dios, en términos amplios. Y hay un llamado allí a una sexualidad, yo creería también que eso es muy interesante, sexualidades saludables.
pero otra vez en términos integrales de cómo lo estamos mencionando. Porque muchas veces en el discurso cristiano se reduce esto a decir no fornicar o no adulterar. ¿Y qué es no fornicar? No fornicar es, entonces fornicar es tener relaciones con el no. ¿Y qué es adulterar? Adulterar es tener relaciones fuera del matrimonio. Y ahí llegan las clases del tema sexual en los ambientes cristianos. ¿Sí o no? Pero la Biblia es un libro muy rico en términos de lo que es la sexualidad. Sexualidad es una cosa compleja en el texto bíblico. Hay un libro, el libro de Eclesiastés, dedicado a hablar de sexualidad. Entonces creo que es importante esto, enfatizarlo y leerlo también en esa clave, en ese sentido, de las implicaciones éticas, de las implicaciones sociales, de las implicaciones culturales, de las implicaciones teológicas, de las implicaciones religiosas, porque todo eso está allí cuando Pablo habla de la sexualidad, más allá de cuestiones de una moral individual, a lo que muchas veces se reduce este tema. Muy bien, la tercera problemática que mencionó Lady, ¿cuál fue? Ruth. ¿Cuál fue esa tercera problemática? Ruth. La comida, profe. La comida, lo La mismo. de Jesús. Miren, y pasa lo mismo gracias a Ruth que con la sexualidad. Esto va más allá del tema de que si se come rellena o no se come rellena. Va más allá de eso. De verdad, y lo digo en la misma línea que está mencionando lo de la sexualidad. En la misma línea. Es mucho más que eso. Es más que entonces, porque la comida en el relato bíblico, no solo en Corintios, sino en el relato bíblico, la comida es más que comida. Miren nomás ustedes a Jesús. Y Jesús desarrolla mucha de su teología y su quehacer en torno a la mesa. De ahí que muchos critican a Jesús porque come, dice, con prostitutas, con pecadores, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Con cobradores de impuestos, no sé qué más. Es decir, la comida es más que la comida. Lo que gira en torno a la mesa tiene unos componentes otra vez comunitarios. El ágape es una comida. Lo que nosotros llamamos la Santa Cena, que está también en Corintios, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros, eso es una comida. ¿Y qué critica Pablo allí? Allí Pablo critica precisamente que es cuando Pablo dice que si los alabo por esto, pues no los voy a alabar por esto, dice. Y él dice, usted luego no tienen casas donde comer. Estoy parafraseando. Y entonces dice, porque ustedes se reúnen para lo peor. Y ahí Pablo hace una crítica económica fuerte. Mire que aquí Pablo hace una crítica fuerte en términos socioeconómicos a la iglesia de Corinto y esa crítica yo creo que es pertinente hoy. Pablo dice que cuando se reúnen hay unos que comen de más y beben de más. Ahí está hablando de los excesos, pero también dice que hay otros que no tienen para comer. Y esto va muy en línea con lo que luego va a enseñar Santiago también en su carta. Santiago habla de los ricos que van a la iglesia. En otras palabras, ¿cómo es posible que en una iglesia haya personas que son ricas y haya personas que no tienen para comer? Miren que es una cuestión socioeconómica. Y Pablo critica eso. Entonces, cuando uno mira esos elementos, lo que pasa es que no profundizamos. Pero si profundizáramos en eso, uno ve una cosa, uno vería unas cosas allí complejas. Porque uno diría, uy, en la iglesia no debería ser la cosa tan así. Si mi hermano o mi hermana no tiene para comer,
y yo estoy adorando a Dios. ¿Estará bien eso? ¿Estará? Entonces, el tema de la comida es un tema otra vez. La comida tiene connotaciones culturales, económicas, muy económicas, sociales, incluso políticas, teológicas. Entonces, no es el punto de la comida, sino lo que implica en eso y cómo otra vez eso afecta la vida en comunidad. Muy bien, el cuarto problema que mencionó Lady, ¿cuál fue, María José? ¿Cuál fue el cuarto problema de esos 5 que está muy en línea con lo que estamos mencionando? Alguien que le ayude a María José. Sara, Lorenzo, ¿Bien? reunión, dice ahí. Muy bien, y creo que así fue que lo dijo Lady, ¿no? La reunión. ¿Qué está en línea con esto? Es como, ¿qué pasaba en las reuniones? Pero hay que tener cuidado porque nosotros podemos leer eso muy siglo XXI, ¿sí? Y es decir, no, que ellos hacían sus cultos, entonces en el culto unos hablaban en lenguas y otros estaban. Recuerden, ellos no hacían los cultos así como nosotros lo hacemos. ¿Se acuerdan? De eso lo mencionamos en otra oportunidad, ellos que fueran al templo para toda esta cuestión. Otra vez, como era una vida en comunidad, entonces lo que ocurría es que eh, el sentido del congregarse, y ahí está el eje otra vez de lo que estamos mencionando, de cómo estas problemáticas giran en torno a lo que afecta a la comunidad. Y es como para qué se congregan ellos. Es cómo usan los dones ellos. Creo que Pablo dedica un capítulo a hablar de eso, o 2. Y es cuando habla de la iglesia como cuerpo, pero también lo que cada miembro, al ser parte del cuerpo, aporta. Y entonces dice, se necesitan cada miembro es importante, es valioso, es necesario, sin olvidar que la cabeza es Cristo. Y otra vez entra ahí el tema. Pero hay que tener cuidado porque no se trata de que usted dice yo soy el superapóstol, o yo soy el superprofeta, o yo soy el supermaestro, o yo soy el que ora por los enfermos y se sanan, o yo soy el super generoso que da las ofrendas más grandes y el que otra vez ahí entra el amor. Es como los dones, a mí me parece que eso es bien interesante porque los dones que Dios da a la iglesia pueden ser usados para cosas buenas o pueden ser usados para cosas malas. Pueden ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo menciona Pablo no solamente en esta carta, lo menciona también, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Y eso se da para la edificación, para, eh, para ser como Cristo, para parecernos a Cristo. Pero también esos dones pueden usarse para lo peor, para engrandecerse, para, ¿cierto?, aumentar su ego, para aumentar su riqueza también, para manipular a otros, para abusar de otros, para usar del poder, para beneficio o para hacer daño. Pablo nos muestra eso en la primera carta a los Corintios. De ahí que la cuestión es, primero, que somos una comunidad de dones y que esos dones son guiados o deben ser guiados por el Espíritu Santo y usados por el Espíritu de Dios. Y para que esa comunidad se parezca a Cristo. Pero también esos dones se pueden usar para hacer cosas
que no son buenas o que no responden al fin del Señor. Y el último problema que mencionó Cristina, ¿cuál fue, Sara? Sara, ¿cuál fue ese problema? El de la resurrección, profe. Muy bien. Y entonces el de la resurrección tiene que ver precisamente con que pues muchos no creían en eso. Para muchos era algo sin importancia. Otros van a verlo como algo que va en contra de lo que algunas de sus filosofías han enseñado, que es la cuestión del cuerpo, la cuestión de la corporeidad, la cuestión de lo material. Es de ahí la trascendencia de la resurrección en el mensaje, en la obra de Cristo. Por esa influencia griega, sí, señora. Entonces, Pablo es el que dice que si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Y eso sí es una cosa muy novedosa en el cristianismo. Es decir, eso sí es algo muy, muy propio de la fe cristiana que ya vemos allí naciendo en los textos del Nuevo Testamento. Lo que tiene que ver con la resurrección. De ahí que el Evangelio de Jesús, sin la resurrección, es un evangelio incompleto. Y de ahí también que el mensaje del evangelio, sin la resurrección, es un mensaje incompleto. De ahí que entonces, y voy a hacer un comentario que espero hacerme entender bien, porque fácilmente se puede malinterpretar. De ahí que algo central, muy importante, en el mensaje nuestro también y en nuestra práctica del Evangelio, debe ser la resurrección. No únicamente la crucifixión. Porque en la mayoría de nuestros trasfondos eclesiales cristianos, católicos, incluso protestantes y evangélicos, hay un énfasis muy marcado en la crucifixión, en la sangre de Cristo. Eso se conmemora, de hecho, en la cena. Y ahorita retomo tu pregunta, Ángel. De hecho, lo que se conmemora muchas veces en la Santa Cena, ¿sí o no? La sangre de Cristo y la muerte de Cristo. Con lo cual no estoy diciendo que eso esté mal o que no debe ser así, por eso les digo que quiero hacerme entender. Solamente que, haz bien, o a decir en otros términos, creo que se ha sobreenfatizado la crucifixión de Jesús y no se ha enfatizado la resurrección de Jesús. Y eso es algo complejo en teología. De hecho, esto no es algo que me estoy inventando yo. Esto es algo que tiene tiempo en términos de debates teológicos también. Porque ¿qué pasa cuando tú
enfatizas la muerte de Jesús, que es un énfasis que tenemos, ¿sí o no? Cristo murió por nuestros pecados, la muerte, todos tenemos, ¿sí o no? Uno de los problemas con esto es que se ignora o se subvalora, es decir, se le quita valor, se le resta valor, se le resta importancia a que Jesús resucitó y a que ahí sí la muerte no fue lo último y a que Jesús no se quedó en la cruz, ¿sí? A que la resurrección significa vida, la resurrección implica vida y la resurrección con todo lo que implica. Si ustedes revisan otra vez, retomando ahorita Semana Santa, si vieron películas de Semana Santa de las de la Biblia y todo eso, que hay hartas. Entonces, cuando uno mira eso, pues que es bonito volver a mirar los evangelios y eso. Los evangelios no terminan con la cruz. El relato de los evangelios no se acaba en la crucifixión. Los evangelios terminan con la resurrección y con la encomienda, el mandato que Jesús da a sus discípulos una vez que ha resucitado. Otra vez, yo no le estoy restando importancia a la crucifixión, no. Pero sí estoy diciendo que en la historia del cristianismo, en las distintas tradiciones católicas, protestantes y evangélicas, los énfasis o el énfasis ha estado en la crucifixión, no en la resurrección. El acento ha estado en eso. Y repito, los evangelios no terminan allí. En todos los evangelios Jesús resucita, ¿sí o no? No hay uno en lo que se nos diga, ¿y será que allí sí? No, en todo Jesús resucita. Y las narrativas de la resurrección son diferentes en todos los evangelios. Y en todos los evangelios lo que pasa después es diferente. Eso nos muestra una gama precisamente de realidades que tuvieron las iglesias, las primeras comunidades de fe, con respecto a la resurrección de Jesús. Y lo que marcó la fe de las primeras comunidades fue la resurrección. Lo que marca la fe de las primeras comunidades es que Jesús resucitó. Todos los evangelios son bellísimos en cuanto a cómo muestran estos episodios. Pero lo muestra, no sé, Lucas, por ejemplo, no tengo aquí la Biblia, pero Lucas, cuando muestra que estos dos van por el camino de Maús y todo ese rollo, van tristes y van decepcionados. ¿Por qué? Porque les habían dicho que este iba a resucitar y no ha resucitado, ¿sí? Eso muestra eso. Pero luego él aparece. Se les aparece a ellos y dialoga con ellos. Y luego se les aparece a los demás y todo cambia. Lo mismo ocurre con Marcos, lo mismo ocurre con Mateo, lo mismo ocurre con Juan, que es un evangelio tan tardío. Ustedes saben que el evangelio de Juan es por ahí de los 90, eso es del último que escribe. Pero incluso Juan a nosotros nos muestra unas notas de la resurrección bellísimas. Y en todos hay un encargo a los discípulos de... Entonces, ese problema que ha resaltado Lady de Corintios no es cualquier cosa. Si me van a entender, no es cualquier cosa. Pablo lo dice eso, Pablo lo dice así. Pablo dice, sin la resurrección, esto de la fe cristiana no es nada. Y la resurrección es lo que le va a dar sentido a la comunidad. Porque la comunidad entonces va a seguir a alguien que ha resucitado. De ahí lo que le dicen los ángeles a quienes van a revisar el sepulcro vacío. Porque buscan entre los muertos al que está vivo. Y entonces eso es lo que va a ser la base para las primeras comunidades de fe. Y es que
Jesús ha resucitado. Y eso, repito, no es cualquier cosa. Pero fue algo que, o sea, si Pablo hace ese énfasis es porque esa problemática la vivía. Es decir, había personas que no creían eso, que no vivían conforme a eso tampoco. Y no solo, porque recuerden que la resurrección después que nosotros tenemos en Cristo se da es por la resurrección de Jesús. Entonces, en tiempos de Pablo había personas que no creían en eso. A lo largo de la historia de la iglesia, y repito, de nuestra iglesia, porque uno muchas veces piensa, no, eso eran los católicos, no, de nuestra iglesia, no ha habido un énfasis tampoco en la resurrección. No que se ignore eso, no, sí, pero no ha sido un énfasis. Porque el énfasis ha estado es en la muerte. Y en la sangre entendida como muerte. Pero recuerden ustedes que precisamente uno de los puntos, ahí retomando uno de los problemas que mencionó Lady Cristina de la comida, la cuestión de la sangre. Pero es lo que el texto en el Antiguo Testamento habla de la sangre, es que dice que la sangre es vida. Por tanto, la sangre de Jesús es vida, no es muerte. Muy bien, pero vamos a dejar ahí, por mi parte. ¿Preguntas, comentarios? Daniel pregunta, ¿tiene algo que ver el ser fariseo de Pablo en el entender la resurrección? Explique la pregunta mejor, Daniel, a ver si la puede entender mejor. Digamos que los fariseos creían en la resurrección, ¿sí? No sé si a ese entender de Pablo como fariseo, pues creería que hay como una reinterpretación a la luz de lo que pasa en Cristo o, o simplemente de pronto es como una continuación de eso que creía como fariseo. Interesante esa pregunta, Daniel, muy buena pregunta, que tiene que ver precisamente con el tema que que terminamos la semana anterior a Semana Santa, el tema que abordó Lorenzo de Pablo en el judaísmo, y el tema que vamos a ver hoy, ¿no? De la influencia griega en Pablo. Entonces, yo creería, Daniel, que allí hay una mezcla de cositas. Y una de ellas, obviamente, es porque Pablo es fariseo. Es claro, los fariseos sí creen en la resurrección, eh, a diferencia de los saduceos, como nos dice los mismos evangelios, ¿no? Muestran eso. Eh, pero ese creer en la resurrección de Pablo, si bien va a tener unos tintes fariseos, va a tener también unos elementos propios que Pablo le va a agregar a eso. Pablo va a enfatizar mucho el tema de la resurrección en sus escritos y entendido como todo lo que implica la resurrección. Por ejemplo, que Jesús resucita en cuerpo, que así como el lobo se encarnó en un cuerpo, también esa resurrección es en cuerpo. Es decir, el lugar de la materia ahora es otro. A diferencia, creo que Cristina lo nombró, a diferencia de los gnósticos, creo que lo mencionaste. ¿Sí lo mencionaste, Cristina? Y es que el gnosticismo es una filosofía, y lo pongo entre comillas, pero es una filosofía donde la materia, lo corpóreo, no vale, no cuenta, o más bien es algo negativo, ¿no? Por eso es importante bien entender la crítica de Pablo a la inmoralidad sexual, no en términos gnósticos como muchas veces lo hacemos, como que el sexo es malo. ¿Sí me hago entender? Porque Dios nos ha creado como seres sexuales y sexuados también.
Entonces, para los gnósticos, toda la materia es mala. De ahí que el logos no puede haber encarnado. Es decir, no se pudo haber hecho carne. ¿Y cómo así que va a resucitar en carne? Tampoco, pero por eso Pablo hace énfasis en eso, en la resurrección, y no es una resurrección espiritual, no es una resurrección corpórea. Por eso en alguna de sus cartas, ustedes me corregirán, creo que está en una de Tesalonicenses, Sebastián me podrá corregir, pero creo que Sebastián no está por aquí, pero en una de sus cartas, Pablo llama anticristo al que niega la corporeidad de Jesús. Miren ustedes lo tremendo de eso. Pueden revisarlo, busquen por ahí, googleen, que ustedes son buenos para eso. Entonces busquen por ahí, Google, tal. Sí, y miren, Pablo llama anticristo a los que niegan la corporeidad y materialidad de Jesús. Y eso es una cosa fuerte. El anticristo ahí en Tesalonicenses no es que la bestia, que la cosa, que el Papa Negro, que Nerón, que Obama, que tal, que este otro, que Fidel Castro. Nah. Es el que niega la corporeidad, lo material en Jesús. Es un anticristo. Eso es fuerte. Y otra vez, eso es un, no sé si decir ataque, pero eso es una confrontación más bien directa con el neoplatonismo y con el gnosticismo de parte de Pablo. ¿Preguntas, comentarios? Profe, algo que también me llamaba la atención es que a pesar de todas estas situaciones que vivía la iglesia, Pablo se refiere a ellos como los santos, los llamados a ser santos. Entonces puedo ver que de pronto esa religiosidad tan fuerte que él tenía en sus primeros años, antes de su encuentro en Damasco o de su caída, definitivamente ya él era otro, ¿no? En su forma de pensar y de tratar a los creyentes, porque aún teniendo todas las razones para juzgarlos y condenarlos, no lo hacía. En esta carta se deja ver como la parte paternal de Pablo, instando como a la corrección a esa iglesia, que a pesar de que está llena de dificultades, nunca deja de decir que son los que han sido llamados a ser y sido llamados a ser santos. Entonces me parece interesante esa parte. A mí también me parece interesante tu comentario, Lady, y me parece pertinente porque, y no solo en Corinto, no solo en la iglesia de Corinto, sino en todas las cartas de Pablo. Pablo se dirige a cristianos y habla de cristianos. Eso nos muestra que los cristianos somos humanos y somos pecadores. Claro, allí está la gracia del Señor, está el que somos redimidos, está eso, pero miren ustedes que esas problemáticas que alguien diría, hoy tenaz, eso tenaz, pero esa es la iglesia del Señor también. Y a mí me parece que también ese es un llamado, no a la permisividad de prácticas que no estén bien, sino un llamado a la humildad y a evitar que nosotros caigamos en decir que santo es el que no peca, por ejemplo, o el que es perfecto, y porque ahí caemos precisamente en un fariseísmo, ¿no? Y en un legalismo de ese tipo. Y Pablo sí que luchó con eso. Y precisamente Pablo termina siempre diciendo, gracias a Dios por Jesús, porque por Él puedo ser lo que soy. Entonces creo que hay un llamado también a la humildad, ¿no? Y a
tener presente que dependemos definitivamente de la obra de Cristo en nosotros y a la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Muy bien, ¿otro comentario o pregunta? Sara Valentina levantó la mano, dice aquí. Señora. Sí, profe, buenas noches a todos. Es un comentario chiquito acerca de lo que decías de que muchas veces está infravalorada la resurrección de Jesús. Y es que un día mi papá iba a predicar acerca de la resurrección y preguntó, antes de iniciar, preguntó, ¿qué es más importante, la cruz, la muerte en la cruz o la resurrección de Jesús? Entonces nos quedamos como que, ¿qué? Nos quedamos como que no sabíamos responder porque era una pregunta para toda la iglesia. Entonces dijo, levanten la mano, ¿quién cree que la cruz es más importante? Y como que algunos levantaron la mano, yo como que no sabía. Y otros levanten la mano, ¿quién cree que la resurrección es más importante? Y algunos levantaron la mano, pero la mayoría no levantamos la mano porque no sabíamos cuál responder. Y los que no levantaron la mano, que no prestaron atención, pero no, sí prestamos atención, es que no sabía qué responder. Y es que precisamente eso es lo que pasa, que no hay como una claridad, no hay como una valoración a la resurrección de cómo debe ser. Y pues en conclusión, sí, predicó acerca de lo que tú dijiste, el versículo que mencionaste, profe, acerca de que si el evangelio sin la resurrección no tiene valor, no es completo. Entonces, es una problemática que sí se presenta en la iglesia, que muchas veces vemos al Jesús humano porque siguió siendo humano, incluso, pero siguió siendo humano también después de la resurrección. Muchas veces como que pensamos que Jesús estaba flotando en el aire o algo así por el estilo, que estaba levitando, no sé, después de que resucitó, que era resplandeciente tal vez, pero realmente Jesús seguía siendo persona, incluso llegó a comer, les mostró las heridas, o sea, eh, no sé, uno pensaría que Jesús resucitó y que ya fue, mejor dicho, 100% hermoso, bello, no sé, pero les mostró las heridas, les mostró que había muerto y que era Él, y incluso comió con ellos, o sea, Él caminó, él se presentó también como Jesús, o sea, tenían que saber que era Jesús, que seguía siendo humano. Y claro, utilizó su poder para aparecer de repente, etcétera. Pero sí, profe, eso es un comentario que quería aportar, como lo que pasó en la iglesia de acá, que no sabíamos qué decir acerca de la muerte y la resurrección. ¿Y eso fue ahorita en Semana Santa o fue hace harto? Profe, eso fue creo que en la Semana Santa del año pasado. Ah, ya, 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 ya. Claro, todavía no habías visto esta clase todavía, hubieras estado en esta clase. Tú le decías a tu papá, déjeme, yo predico más bien de esto. Em, el problema no es hablar de la cruz. El problema es hablar de la crucifixión sin la resurrección. Busquen ustedes, hagan ese ejercicio en los evangelios. Cuando Jesús habla de la cruz, si no habla también de la resurrección. Jesús lo dice varias veces, que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea crucificado y que al tercer día los mismos evangelios, es decir, no separan una cosa de la otra. Pablo no separa una cosa de la otra. Los que han hecho eso son nuestra tradición cristiana la que ha hecho eso. Entonces, la tradición católica romana, por ejemplo, entonces se queda con el crucificado ahí en la cruz. Y ahí viene el crucifijo y la cosa. Pero luego los protestantes evangélicos nos jactamos diciendo, no, él ya no está en la cruz, pero nos quedamos ahí en la cruz todavía. Y la cruz, y la cruz, y la cruz, y la cruz, está bien, pero la cruz no es el fin. Porque luego Jesús resucitó. Recuerden ustedes que la cruz era
un arma. La cruz era un símbolo de matar. En la cruz se sentenciaba al delincuente, al malhechor. Antes de Jesús, después de Jesús, hubo muchos crucificados. Ese símbolo de la cruz lo toma el Nuevo Testamento para hablar de la obra de Cristo. Pero a Jesús lo bajan de la cruz, lo llevan al sepulcro y luego Jesús resucita. Todos los evangelios tienen eso. Antes de que ocurra el evento y durante la ocurrencia del evento y después del evento. Es decir, antes de que ocurra el evento, ¿a qué me refiero? Los mismos evangelios mencionan la crucifixión y la resurrección de Jesús antes de que eso ocurra. Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9, revisen y verán. Durante el evento me refiero precisamente a todos los capítulos que los dedican los evangelios a hablar del arresto, a la crucifixión y luego la resurrección. Todos los evangelios incluyen la resurrección. Hasta el evangelio de Marcos, sí, mire, si usted dice el evangelio de Marcos se termina en el versículo, capítulo 16, versículo 20. Muy bien. Capítulo 16, versículo 16, como dicen otros, muy bien. Capítulo 16, versículo 8. Muy bien, en cualquiera de esas versiones se incluye la resurrección. Mateo, Juan. Y en los escritos de las cartas, que son escritos precisamente donde también se hace una reflexión al respecto. Y pues de allí es que está partiendo este tema, ¿no? De lo que nos ha presentado Cristina a partir de la primera carta a los Corintios. Se menciona la cruz, claro, pero se menciona también y se enfatiza la resurrección. Entonces el problema no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El problema es nuestro. Repito que hemos ido haciendo unos énfasis y quitar una cosa ya es malo. Es lo mismo. Si usted habla de la resurrección sin la cruz, también es un problema. Porque se necesita el camino de la cruz, se necesita también la cruz. De ahí la teología de la cruz. Pero si usted se queda ahí en la cruz, sin la resurrección, está haciendo unos énfasis que el texto bíblico no hace. Y tú lo mencionaste, Sara, todos los relatos del Nuevo Testamento exaltan la resurrección, resaltan más bien la resurrección, no en términos metafóricos, en términos concretos. Come, tú lo decías ahorita, come sí, con sus discípulos, habla con ellos, camina con ellos, realiza acciones corpóreas, materiales, tangibles. Y eso es un aspecto muy, muy, muy importante con respecto a la resurrección. Entonces, creo que cuando tu papá hizo la pregunta ya y no se sabía qué responder, pues responde precisamente a eso, a esto que estamos mencionando. ¿Y qué pasa con la resurrección? ¿Y qué implica la resurrección para la eclesiología, para nuestra praxis de fe? ¿Qué implica la resurrección? Más allá, ponle cuidado, de una creencia de que pues cuando morimos nos vamos a resucitar. Por lo general ahí llega nuestra reflexión. Ok, listo, está bien, pero ¿qué implica para hoy? ¿Qué implica para nuestra eclesiología hoy la resurrección de Jesús? ¿Qué implica para nuestro ser iglesia, para nuestro actuar la resurrección de Jesús? Eso implica muchas cosas que tienen que ver con la eclesiología precisamente. Muy bien. Gracias, Lady Cristina, por tu presentación, por el resumen que has hecho también de este tema. Muchas gracias. Ahí va un aplauso virtual.
Mañana tenemos dos invitados especiales. Mañana va a estar con nosotros Henry y Edward. ¿Estoy bien, Henry? Edward. Profe, no, tenemos tres, también está Augusto en este grupo. Ah, ahí se metió a Augusto, ahí metieron a Augusto. Sí, bro. Sí, señor. Buscando por otro. O sea que son tres invitados especiales. Y como son tres, entonces eso va a estar súper especial. Bien, está muy bien. Mañana entonces les escuchamos con respecto a Pablo y la relación con el mundo griego. ¿Listo? Mañana les pido que porfa sean muy puntuales, porque recuerden que mañana es apenas 1 hora, el tiempo se nos va muy rápido. Bueno, y para que nos quede tiempo también para que podamos dialogar, alguna cosa. Recuerden que, antes de irnos, recuerden que la próxima semana tenemos parciales. ¿Tenían eso presente, que la próxima semana es semana de parciales? Muy bien, si no lo tenían presente, ahí les doy la buena nueva. Yo soy un agente de buenas nuevas. Muy bien, nos vemos mañana, Dios mediante. Chao. Nos vemos, profe. Chao, compañeros. Descansen. Que Hasta descansen. luego, maestro. Chao. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, buena gentes. Gracias, profe. Chao.